Lo que está pasando ahora no se puede explicar de forma natural. Hay cambios climáticos pasados, por supuesto. De hecho, el clima del planeta ha cambiado muchísimo a lo largo de toda su historia, que fíjate si es larga, ¿no? Más allá de que estemos generando un cambio climático, el ser humano, que esto es una cosa alucinante, que una especie esté generando un cambio en el clima de todo el planeta, es sobre todo el ritmo al que se está produciendo. Porque si este ritmo no fuese tan rápido, muchas especies, incluida la nuestra, podrían adaptarse a ese cambio. Que haya habido cambios climáticos en el pasado no quiere decir que este cambio climático no sea todo lo grave que es por cómo se está produciendo y el ritmo al que se está produciendo. Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos. Se podría decir que vivimos en la era de la información, en un momento en el que cualquier persona, desde su móvil, puede consultar cada dato o aprender de cualquier tema. Cabría pensar que en un momento así, todo el mundo estaría perfectamente informado sobre uno de los mayores desafíos de la humanidad, el cambio climático. Sin embargo, la realidad es distinta, precisamente porque hoy es tan sencillo difundir información como desinformación, mitos y mentiras. Y en un tema tan sensible como el cambio climático, son muchos los mitos a combatir. Lo sabe bien nuestra invitada de hoy, una mujer polifacética que saltó de la física a la meteorología y de ahí a presentar el programa sobre clima y meteorología Aquí la Tierra, de Radio Televisión Española. Isabel Moreno es una apasionada de la divulgación y muestra de ello su rol de embajadora del Pacto Climático de la Unión Europea, o su propio perfil de Instagram, donde arranca cada vídeo con un «Oye», para despertar conciencia sobre el tema que más le apasiona, el cambio climático, del que incluso ha publicado un libro, Cambio climático para principiantes. Con ella nos vamos a dedicar hoy a combatir mitos y mentirijillas sobre el cambio climático. Isabel Moreno, bienvenida a Generación EdTech. Oye, qué ilusión hablar con una meteoróloga. ¿Por qué? Si no somos tan raros, ¿eh? No lo sé, Somos especiales. Siempre os he dicho como guardados allí en el estudio de la tele, ¿no? Y que solo sacan para dar el tiempo. Estamos ahí guardados en un armario, ¿no? Y de repente dices, saca el meteorólogo, ¿no? Y salimos ahí. Eso es. Que tenéis también piernas, en fin. Oye, ¿qué hacéis más allá de presentar el tiempo, los pocos que se dedican a presentar el tiempo? ¿Qué más hace un meteorólogo en su cotidiano, Isabel? Pues mira, la verdad es que la mayoría de la gente que se dedica a dar el tiempo en televisión dedica muchísimo tiempo a esos pronósticos meteorológicos, porque hacer esa labor es muy, muy, muy tediosa. Yo no estoy muchos días en la tele y de hecho yo la mayor parte de mi tiempo no lo dedico a hablar del tiempo, sino a hacer divulgación sobre cambio climático, que es lo que veis en mis redes sociales. También hago divulgación de meteorología según se tercie, pero lo que más hago son temas de divulgación climática. Qué bueno. La verdad es que tienes muchos roles, ¿eh? Y hay uno que me interesa especialmente, que es el de embajadora del Pacto Climático de la Unión Europea. ¿Lo he dicho bien? ¿Esto en qué consiste? Sí. ¿En qué consiste este cargo diplomático? Es que realmente no es un cargo diplomático. Igual es un poco chof esta respuesta que te voy a dar, pero más que un cargo en sí es algo simbólico, porque realmente nosotros no estamos vinculados directamente con la Comisión Europea ni con la Unión Europea. De hecho, tampoco es un cargo remunerado. Simplemente es un cargo simbólico para mostrar la importancia de tomar acción frente a la crisis climática. Entonces, apoyamos las acciones y las políticas en nuestras comunidades y entornos relacionadas con la acción climática. Divulgamos en estos temas, trabajamos en estos temas, pero como ves, no tenemos un cargo político. Lo único así que en lo que sí que tenemos más vinculación con la Comisión Europea es que una vez al año se hace allí un encuentro de embajadores climáticos de la Unión Europea, en Bruselas, quiero decir, y sí que estamos en el Parlamento, pero más allá de eso no tenemos una gran vinculación. Claro. Bueno, a ver, no es poco, ¿eh? Porque es una responsabilidad brutal el Sí, eso es verdad. ¿no? ¿Verdad? Que igual lo estoy haciendo yo como... Sí, Estás siendo tal vez demasiado humilde, ¿no? Sí, pero es verdad que ya simplemente el hecho de que tengas la oportunidad de ir una vez al año allí a Bruselas y hables con algunos comisarios y demás, pues ya es un papel muy, muy, muy relevante. Y a lo mejor yo lo estoy haciendo un poquito de menos, pero claro, mucha gente se cree que es que yo trabajo en la Comisión Europea y no es así. No es así. Oye, ¿de dónde te viene a ti esta faceta divulgadora tan potente, ¿no? Porque,
wow, es que haces un montón de cosas desde tu cuenta de Instagram, que es chulísima y súper divertida y además muy educativa, hasta, bueno, por supuesto, tu participación en el programa de Aquí la Tierra, de Televisión Española. Es decir, ¿de dónde te viene esa pasión por contar todo lo que sucede con el clima y la meteorología? Uf, es que realmente yo creo que esto es algo muy yo, porque yo a mí misma muchas veces me defino como una cuentacuentos, y no en Ajá. sentido despectivo, ni muchísimo menos. Es que yo desde pequeña escribía cuentos e incluso sin saber escribir, escribía cuentos, le pedía a mi madre que me los escribiese. Entonces yo siempre he sido una contadora de historias. Ostras, Y qué al bueno. final lo que he terminado juntando es o sea, yo creo que tengo o sea, que tengo facilidad a la hora de contar cosas, y simplemente he juntado esa facilidad de contar cosas con contar cosas que me apasionan sobre la ciencia, en este caso la meteorología y el clima. Entonces, al final, como ves, como que he terminado juntando dos partes de mi Ujú. vida Sí. que me identifican muchísimo. Buah, totalmente, porque además se te Mm. ve tan cómoda y además, claro, sabes tanto sobre el tema que incluso has escrito un libro, ¿no? Este que decíamos de cambio climático para principiantes. Isabel, en pleno año 2024 tenemos que seguir contando el ABC del cambio climático. ¿De verdad hay tanta incomprensión, desinformación? Muchísima, muchísima. Pero, a ver, en primer lugar, yo creo que siempre contar los entresijos de todo lo que nos rodea relacionado con la ciencia, la tecnología, etcétera, o cualquier otra cosa, es interesante. Siempre tenemos que hacer divulgación. Pero también te voy a Ujú. decir que no hace falta saber absolutamente todo Claro. los entresijos, en este caso el cambio climático, para actuar frente a él. Hay, por ejemplo, tú, si te montas en un coche, tú te pones el cinturón de seguridad y no sabes exactamente si tú tienes un accidente, si te vas a romper cuatro huesos, si qué Ujú. pasa exactamente si se te clava una costilla en el hígado, no lo sabes, y aún así tú te pones el cinturón de seguridad porque sabes que es peligroso en caso de que haya un accidente, ¿no? Claro. Y en este caso, pues sería algo parecido. Pero yo creo que siempre el divulgar este tipo de conocimiento, de ciencia, o de cualquier otro Ujú. campo del conocimiento es muy interesante. Bueno, pues si te parece, yo te animo a que comencemos un poco a hacer este repaso por algunos de los principales mitos y mentirijillas, como le hemos dicho, Uf, sobre el cambio climático. Y a ver qué te parece el primero de todos, ¿no? Que este es un auténtico clásico. El vamos, clima vamos a siempre ha ver. cambiado, Isabel. Esto no es nuevo, Vamos. el clima siempre cambia. Siempre, siempre, ¿no? Fíjate, hace millones de años como cambió, ¿no? Mira, mira, hace 252 millones de años, cuando Claro, se extinguió el en el 90% de Cretácico la... superior, ¿no? En el Jurásico también cambiaba, ¿no? O sea, ¿qué Claro, decimos ante este mito de que el clima siempre ha cambiado y que son ciclos? que lo que está pasando ahora no se puede explicar de forma natural. Hay cambios climáticos pasados, por supuesto, de hecho el clima del planeta ha cambiado muchísimo a lo largo de toda su historia, que fíjate si es larga, ¿no? Ujú. Y, pero claro, han sido cambios que podemos explicar de forma natural. Por ejemplo, te mencionaba el cambio climático este que ocurrió hace 250 millones de Ujú. años, unos 252 millones de años, que ese ocurrió porque en ese momento todavía teníamos Pangea, teníamos aquí a Ujú. todos los continentes juntos, y de repente se estaba acumulando tanta energía en el interior del planeta que eso salió. Entonces empezó a haber un montón de erupciones volcánicas, la atmósfera se volvió tóxica para los seres que Ujú. vivían en aquella época, hubo una destrucción increíble del ozono, y eso terminó con la vida del 90% de las especies que había en la Tierra. Pero claro, Ujú. fue un cambio climático que se produjo a lo largo de siglos, milenios. O sea, de Claro, hecho, que no pasó en una década o en 100 años como está pasando ahora, ¿no? ese es el problema que estamos teniendo ahora. Además, más allá de que estemos generando un cambio climático, el ser humano, que o sea, esto es una cosa alucinante, que una especie esté generando un cambio en el clima de todo el planeta, es sobre todo el ritmo al que se está produciendo. Porque si este ritmo no fuese tan rápido, Ujú. muchas especies, incluida la nuestra, podrían adaptarse a ese Ujú. cambio. Pero es que Ujú. estamos viendo un cambio
que no hemos registrado nunca. De hecho, mira, te hablaba del cambio climático de hace 252 millones de años, que antes es de el los más dinosaurios, para quien nos escucha, que esto es Eso mucho es. antes de los dinosaurios. Mucho antes de los dinosaurios. Es que parece una tontería, pero creemos que el ser humano llevamos aquí un montón de tiempo, pero realmente si analizamos la historia de nuestra especie o decimos, no, pues dicho malamente, para que nos entendamos todas las personas que estamos aquí y que nos están escuchando, digamos que cuando empezamos a evolucionar como homos respecto al simio, o sea, cuando empezamos a evolucionar como humanos, eso se hace unos 4 millones de años. Los dinosaurios estuvieron en la Tierra desde hace 220 millones de años hasta hace 66, ¿no? Es que fíjate todo el tiempo que estuvieron los dinosaurios aquí. Y esto fue hace 250 millones de años. Es que fue muchísimo antes de que empezásemos a tener los dinosaurios como los estamos imaginando en nuestra cabeza, ¿no? Y todo ese tiempo, además, cabría la historia de toda nuestra especie. Y muchas sobrarían veces, todavía. claro, sí. Es mucho tiempo. Pero bueno, que me enrollo mucho. Entonces, hay un cambio muy rápido, ¿no? Claro, está ocurriendo a un ritmo de 0,05 grados por siglo. El que estamos viendo ahora está ocurriendo a 2,3 grados por siglo. O sea, es que es una salvajada. Es una salvajada. Isabel, ¿qué más da? Son solo 2 grados. Son solo 2 grados. Mira, también esto es una cosa que escuchamos mucho. Es otro de los mitos, ¿no? Que hay. Sí, son solo 2 grados y da igual, ¿no? 30 que 32, 18 claro, que 20. Claro, pero mira, para cerrar la pregunta anterior, que haya habido cambios climáticos en el pasado no quiere decir que este cambio climático no sea todo lo grave que es por cómo se está produciendo y el ritmo en que se está produciendo. Y luego, claro, dices, va, pero si son 2 grados, ¿no? Pero claro, esto, fíjate, hay que explicarlo porque parece un poco contraintuitivo. Tú en tu día a día, tú a lo mejor te has levantado hoy por la mañana y había 10 grados. Y luego, por la tarde, hay 25. Y dices, jolín, pues es que ha habido aquí una diferencia de 15 grados, ¿por qué me voy a tener que preocupar yo porque la temperatura del planeta suba 2 grados? Pero es que la temperatura del planeta suba 2 grados es una barbaridad. Cuando tú miras la temperatura del planeta, cuando tú miras el clima, al final lo que estás haciendo es una media de muchos estados. O sea, hay momentos en los que hace calor, momentos en los que hace frío, etc. El tema es que a pesar de que tú en el día a día tengas mucha variación, la temperatura media del sistema Tierra, o sea, del planeta Tierra, o mejor dicho, de la atmósfera baja, porque esto es otra cosa que me dicen, claro, es que habláis de la temperatura de la Tierra cuando referís a la atmósfera. Claro, porque yo no puedo hablar de la temperatura de la estratosfera porque no viven ahí los seres humanos. Entonces también es como una economía del lenguaje. Claro. Entonces, bueno, pues economía del lenguaje utilizamos eso. Pero que me despisto. Al final, la temperatura que tenemos en la Tierra también es una muestra de la energía que tiene este sistema. Y el hecho de que suba 1 grado quiere decir que ha tenido que acumular una cantidad de energía brutal. Entonces, 1 grado es muchísimo para todo el planeta Tierra. Y 2 grados es muchísimo más. Así Por que, lo cual no podemos banalizar, ¿verdad? No. De hecho, es una diferencia increíble. Claro. Y es muy problemático. Eso también muestra la diferencia entre tiempo y clima, ¿no? Exacto. Al final... Bueno, vamos a decir rápidamente, si quieres, ¿no? Ese matiz interesante que a lo mejor damos por sentado, pero mucha gente no conoce la diferencia entre tiempo meteorológico y clima, ¿no? ¿No la das muy rápido? Uy, rápido. El tiempo sería las condiciones que tienes en un momento y en un lugar determinado. Y en cambio el clima sería la media de todas estas condiciones. Ahí me gusta hacer el siguiente análisis, que no me lo he inventado yo, sino que personas que se han dedicado a la divulgación mucho antes que yo encontraron este símil y a mí me parece buenísimo. Sí. Si tú estás nadando en una piscina que está a medio llenar, tú tendrías una serie de olitas que vas generando según vas moviendo los brazos o vas moviendo las piernas. El tiempo trataría de adivinar dónde va a impactar la siguiente olita que tú has generado en la pared, ¿no? O sea, estás generando una pared, o sea, estás generando unas olitas en este agua y estas olitas impactan en la pared. Vale, pues el tiempo quiere saber dónde va a impactar la siguiente olita. Hay algunas olitas que van a ir más arriba, otras que van a ir más abajo, etc. En cambio, el clima lo que está mirando es
el nivel medio del agua, ¿vale? O sea, tú vas a tener olas que van para arriba, que van para abajo, pero de forma media el agua va a seguir en el mismo sitio. Qué buena analogía esa. Es muy buena, sí, sobre todo porque cuando quieres explicar el cambio climático con eso, sería como si tú estuvieses en esa piscina y tuvieses una manguera con la que estás echando más agua. Tú sabes que vas a seguir teniendo olitas, que va a haber olitas que impacten más arriba, más abajo, que si tú nadas mucho más fuerte, esas olitas van a ser más grandes, que si lo haces mucho más suave, esas olitas van a ser más pequeñas, pero si tú estás añadiendo agua, tú sabes que el nivel del agua va a subir. Y puedes calcular además el ritmo al que va a subir el nivel del agua, independientemente de que las olitas lleguen más arriba o más abajo. Pues esa manguera sería ese extra de CO2 que estamos añadiendo el ser humano a la atmósfera. No puede ser eso, Isabel, no puede ser de origen humano el cambio climático, no. Eso son procesos naturales, los volcanes, ¿no? Es otro de los mitos, ¿no? Es decir, otro de los mitos es ese, ¿no? Que el cambio climático es algo que, aunque esté ocurriendo, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Porque al fin y al cabo no tenemos ningún tipo de impacto en ningún tipo de ecosistema, ¿no? Claro, podemos parecer pequeños comparados con otros sistemas, ¿no? Pero lo que ha hecho el ser humano al final ha sido desestabilizar el ciclo que ya había. Y tenemos formas de saber que ese CO2 extra que hay en la atmósfera proviene del ser humano. Te decía que nuestra contribución puede parecer poquita, porque otra de las cosas que me dicen mucho es que mira los volcanes, ¿cuánto emiten? Los volcanes, sí. Y realmente los volcanes no emiten, vamos, ni por asomo lo que emite el ser humano. De hecho, al ser humano nos bastan unos días para emitir lo mismo que emiten los volcanes de forma media en el planeta. Claro, también las emisiones de los volcanes dependen de los años, porque hay años en los que hay una erupción increíble, o hay muchas, otros que hay pocos, pero de forma media los volcanes, si no me baila la memoria, 0,1 gigatoneladas a la atmósfera anuales. Este dato ponedlo en cuarentena, porque lo estoy diciendo de memoria y es posible que me baile el dato. Sí, de cualquier manera es un porcentaje irrisorio con respecto a lo que realmente emitimos nosotros, no los humanos. Hay que decirlo en voz alta, ¿no? Es decir, porque todavía hay gente que dice que no hay consenso científico, que ese es otro de los que no he terminado de contestarte, que tú vas muy rápido y me estás haciendo también un lío. Tú, déjame que te conteste y luego nos vamos a la siguiente pregunta. Continúa. Mira, cuando hay debates debates, o sea, cuando hay, es que no sé ni cómo llamar a estos espectáculos que se hacen cuando habla alguien en nombre de la ciencia y alguien en nombre de no sé muy bien el qué, negando el cambio climático. Una de las técnicas que se siguen es el no dejar que la persona que está hablando de los temas llegue a argumentar su postura, entonces enseguida te sacan y al final terminan ganando un poco por agotamiento, ¿no? Sí. Y pues te decía que tenemos formas de probar que el ser humano emite y que también decía que había sistemas que emiten mucho más que el ser humano, como por ejemplo la vegetación o los océanos. ¿Dónde está la trampa? Que si yo me quedo diciendo eso, estoy diciendo las cosas a la mitad. Porque el ciclo del carbono en la atmósfera tiene fuentes de emisión, fuentes que captan, y eso está en equilibrio. Entonces, desestabilizar ese ciclo en realidad cuesta muchísimo. La vegetación emite mucho, el océano emite mucho, pero también captura mucho. Y la vegetación igual también captura mucho. Y si nos vamos a los volcanes, también la Tierra per se, también captura. Entonces, claro. Al final, tanto la vegetación como los océanos, sobre todo, porque luego lo que contribuye a la litosfera es poquito comparado con lo otro que estoy diciendo, la vegetación y los océanos, al final el cómputo global es que son sumideros. Y están capturando parte del CO2 que está emitiendo el ser humano a la atmósfera. Pero no, sí, si nos ponemos tontos y decimos, ya, pero ¿cómo sabes que ese extra de CO2 que tienes en la atmósfera viene del ser humano y no viene de otra cosa que no estás teniendo en cuenta? Tienes formas de verlo. Como por ejemplo la huella isotópica. El carbono tiene una especie de huella. Bueno, para quienes escuchen este podcast seguramente en algún momento habréis comentado lo que son los isótopos. Y si no, pues hago un resumen. Tú puedes tener un átomo de... Lo que hace un átomo ser de una cosa y no ser de otra es el número de protones que tiene en su núcleo. En el caso del carbono tenemos 6 protones. Y además podemos tener varios números de neutrones en este núcleo. En este caso, si tienes 6 protones, carbono, y 6 neutrones,
tienes lo que conocemos como carbono 12. Si tienes 6 protones y 7 neutrones, tienes lo que conocemos como carbono 13. Y si tienes 6 protones y 8 neutrones, tienes el famoso carbono 14 que conocemos, que conocemos por la datación, ¿no? La datación histórica. ¿Y cómo funciona esto? Porque es radiactivo el carbono 14, se desintegra. Entonces tú sabes la cantidad de carbono 14 que hay en la naturaleza de forma normal. Entonces, como sabes cuánto tiempo tarda en decaer, tú miras a ver cuánto carbono 14 hay en un material y en función de qué proporción haya, puedes calcular cuándo se formó. No sé si esto que mejor que lo explique otra persona. Pero se entiende bien. Al final es el tiempo que tarda, ¿no? Ese carbono en ir desapareciendo. Claro. Qué bueno. Entonces, claro, pues el carbono 14 es radiactivo, va desapareciendo. Pero el 12 y el 13 no. El 12 y el 13 son súper estables. ¿Qué ocurre? Que la vegetación tiene mucho más carbono 12 en proporción que la que hay en los océanos y la que hay en la atmósfera. Porque a la vegetación le gusta más coger ese carbono 12 porque es más ligero a la hora de hacer la fotosíntesis. Más ligerito para la cena, ¿no? Claro, es más ligerito para la cena. Claro, es que no son tontas las plantas, que llevan muchos millones de años de evolución. O sea, exacto, nos llevan bastante ventaja. Sí, la verdad es que... Sí. Pues eso, hablábamos de que a las plantas que les gusta coger esa cena ligera de carbono 12, y resulta que los combustibles fósiles son, en su mayoría, restos vegetales. Son sobre todo restos vegetales. Entonces aquí también tiramos otro mito de estamos quemando restos de dinosaurio. Yo lo siento muchísimo. Aunque mole imaginarte quemando un Tyrannosaurus Rex para encender tu coche, pero no hay dinosaurios ahí. De hecho, el petróleo empezó a formarse antes que de los dinosaurios. O sea, cuando había dinosaurios también había petróleo ya. Fíjate, eso no lo sabía. Qué bueno. ¿No lo sabías? No, esto no lo sabía. Qué interesante. Sí. Pues vale. Mira, pues aquí ha sido un mito que hemos desterrado sin darnos cuenta, ¿no? No estaba en la lista de mitos de hoy. Sí. Hay quien dice que estamos quemando restos de dinosaurios y dice, no estás quemando restos de dinosaurio. Bueno, a ver, a lo mejor algún resto de dinosaurio hay, pero no, casi todo. Sí, pero es algo testimonial con respecto al resto. Vale. Sí. Y entonces nos dices que todo esto nos ayuda a entender cómo nosotros influimos en el cambio climático, ¿no? Claro, porque, fíjate toda la historia que te he contado para decirte ahora que como está habiendo un aumento de ese CO2 en la atmósfera, resulta que si esto viniese de otra parte del sistema climático, tú esperarías que las proporciones entre carbono 12 y carbono 13 en la atmósfera no cambiasen mucho. Pero ¿qué pasa? Que si tú estás añadiendo carbono que viene de restos, sobre todo vegetales, estás metiendo más carbono 12 a la atmósfera. Y es lo que se está observando, que lo que estamos añadiendo además es carbono 12 y no podrías explicarlo si ese carbono no viniese de la quema de combustibles fósiles. Vale. También, claro, otro tema, dices, claro, para la quema de combustibles fósiles, esto también se estudia en el instituto, para quemar tú necesitas oxígeno, ¿no? Es una reducción de oxidación. ¿Acaso está habiendo una reducción en el oxígeno? Sí, también la está habiendo. Y no la podríamos explicar sin esta quema de los combustibles fósiles. Pero bueno, que aquí no se preocupe nadie, que no nos vamos a quedar sin oxígeno para respirar, porque es uno de los elementos más abundantes de la atmósfera. Y luego otra cosa que ya es como, mira, tío, o sea, ya se acabó, que es que los satélites no los están enseñando. Por si hay dudas. Tío, es que lo estás viendo, es que tengo un satélite que me está mostrando dónde vienen los flujos y yo estoy viendo que hay nubes que salen de... No literalmente, porque esto no lo ves, pero con las cámaras que se utilizan y los sistemas y demás, sí que ves los flujos de CO2 y dices, tío, o sea, que es que lo estoy viendo con los satélites, ¿no? O sea, que es que te he pillado. O sea, que hay una abundante evidencia científica y refuta en este caso un poco otro de los mitos, que es que no hay un consenso científico, que hay muchísimos científicos que están en contra del panel internacional contra el cambio climático, etc. ¿No? Esto lo desterramos también. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que la gente yo creo que no entiende lo que es el consenso científico. La gente se cree que el consenso científico es que yo cojo y le pregunto, a ver, ¿tú qué opinas? Y tú, y el otro de ahí al lado, y tal. No. O
Eso no es el consenso científico. El consenso científico no son opiniones. Tú, para formar parte del consenso científico, tienes que haber hecho artículos y demostrar con un rigor que se exige en ciencia lo que estás diciendo. Y luego, claro, ellos tienen sus debates, pero es que sus debates no es, pues yo digo que está... No. Es como, mira, perdona, tú has hecho este análisis, pero es que solamente has tenido en cuenta estas medidas y esta y esta. ¿Y qué ha pasado con esas otras? Y todo esto se debate, pero en un nivel que no es el que puedes tener en un bar mientras te tomas un pincho de tortilla. Entonces... Son revisiones, por ejemplo, artículos revisados por pares, eso es. Panel con cientos de miles de datos, ¿no? Que esa es otra. Igual voy enganchando ideas porque al final está todo súper interconectado, Isabel, pero sí. Hay otro mito que es, no, es que ¿cómo sabemos la temperatura que hay en mitad del Índico? ¿Cómo sabemos la temperatura que hay? Es decir, ¿cómo recolectamos todos estos datos? O sea, es como, ¿cómo se hace eso? ¿No? Que es muy difícil, ¿eh? No se puede hacer, nos lo estamos inventando. No hay estaciones climáticas para decir lo que ocurre en todas partes del mundo. ¿Esto cómo lo rebatimos? Pues mira, es que estamos en 2024, por suerte. Y no solamente tenemos estaciones meteorológicas y registros, que de hecho el registro más antiguo, si no me falla la memoria, creo que llega hasta el siglo XVII y es de una estación de Reino Unido, pero efectivamente, tenemos las técnicas para estimar el clima que había en el pasado a través de multitud de fuentes, pero es que, claro, ahora mismo tenemos estaciones meteorológicas, aviones, barcos, globos sonda, tenemos boyas en el mar, tenemos los satélites. Y luego además... ya no sé qué más queremos, ¿no? Claro, no, es que tenemos una capacidad muy grande de medir, pero es que por si fuera poco, con esa capacidad que tenemos de medir, tenemos modelos que nos ayudan a reinterpretar mejor estos datos. Y también tenemos un sistema, o sea, tenemos una serie de requisitos. O sea, tú no puedes tomar una medida en tu casa y eso tomarlo como bueno. No. Claro. O sea, hay una serie de criterios de calidad que hay que aplicar a los datos que estás midiendo, sobre todo cuando vas a dar un dato como es la temperatura del planeta. Y además se hacen reanálisis y eso también se mete en modelos porque efectivamente tú no puedes medir absolutamente todo el planeta. Claro. Pero tienes la forma de estimar todo lo que hay. De hecho, mira, si tú te metes cuando salen a lo mejor análisis de la temperatura media del planeta este verano ha sido de tanto, ¿cuál? Y te metes, por ejemplo, a ver qué dicen los americanos, a ver qué dicen los europeos, a ver qué dicen desde el sistema meteorológico de Japón. Vas a ver que hay diferencias, pero son diferencias pequeñas. También porque, jolín, cuando tienes que meter todos estos datos en los modelos, al final un modelo te está intentando reproducir el planeta Tierra, pero claro, no es el planeta Tierra en sí, lo estoy intentando reproducir y cada modelo pues tiene sus diferencias. Y al final vas a ver que suelen coincidir, que esto también es una prueba de que esto está ocurriendo. Si esto no estuviese ocurriendo, no habría tantísima coincidencia en todos estos organismos y la diferencia sería muy grande. Y claro, luego también tenemos a los que dicen, no, es que esto es una conspiración. Dice, vamos a ver, o sea... de todas las agencias climáticas, ¿no? Del mundo, claro, y de todas las... Claro, y dice, pero vamos a ver, si a mí a veces me cuesta ponerme, o sea, me cuesta llegar a acuerdos con mis compañeros de trabajo, con mi grupo de amigos, que somos pocos, no, se va a poner toda EMET de acuerdo entre sí. Y encima EMET también de acuerdo con Copérnicus. Y todos ellos con la Organización Meteorológica Mundial y a la vez con la NASA y a la vez con la JMA, ¿no? Como dices, no, o sea... no tiene sentido, está claro. Claro, o sea, no tiene sentido. Esa conspiranoia, ¿no? Hay una cosa interesante que decías, que es el tema de no solo recogemos muchos datos, sino que además esos datos que recogemos sabemos que son de calidad, porque nos preocupamos de que tenga que haber un estándar, que no cualquiera puede recogerlos, que no cualquier instrumento sirve para recogerlos, etcétera, ¿no? El ejemplo perfecto, y creo que de esto también has hablado en alguna ocasión en alguno de tus posts de Instagram, si no recuerdo mal, es el tema de que no nos podemos fiar de los termómetros de las ciudades.
Hombre, es que vaya tela. Que ponen, nosotros estamos en Granada y en verano hemos alcanzado los 48, 40, una locura, ¿no? Es como dice, evidentemente esto no puede ser así, porque si No, hubiera es que 48 grados tendríamos un problema aún más grande del que ya tenemos, ¿no? Es decir, ¿esto cómo es, Isabel? A ver. claro, tú para medir la temperatura tienes que medir la temperatura del aire. Y que es la que tú sientes ambientalmente. Ujú. Evidentemente vas a tener factores locales que vaya a hacer que, por ejemplo, en mitad de una plaza que no tiene nada de árboles, la temperatura sea superior a que si tú te metes en una zona llena de árboles, como puede ser, por ejemplo, el Parque del Retiro en Madrid. Pero porque ahí también, claro, metes otras cosas, como por ejemplo humedad, etcétera, Claro, y más sombra y tal. Entonces, claro, tú tienes que medir la temperatura del aire. ¿Qué pasa con esos termómetros que están en la calle? Aunque esto es más tema de meteorología, no es tanto de clima. Que no sé, yo no sé muy bien qué es lo que están midiendo, porque yo también imagino que en función de si es una marquesina de de autobús, autobús ¿no? Tal. claro, una de estas vallas que tenemos y tal, pues el sensor será diferente, estará en otro sitio, pero eso desde luego que no está midiendo la temperatura del aire. Son Claro. sitios que habitualmente además están al sol. Yo tengo una marquesina de autobús al lado de mi casa que cuando hace calor me encanta pasar, digo, a ver qué temperatura dice que tenemos ahora mismo. Y a lo mejor pone 54, digo, sí, claro, Claro, 54. 54. Qué bueno. Sí, sí, Claro, sí. porque esta es otra cosa, ¿no? Al final, Isabel, cuando la gente piensa, mucha gente piensa en cambio climático, piensa en mucho calor, pero, y este es otro de los mitos que siempre vuelven en Navidad, como el turrón, también dicen, oye, ¿y por qué hay olas de frío cada vez más intensas? Eso es porque no hay cambio climático, ¿no? ¿Por qué hace más frío también a veces si se supone que el planeta se está calentando, ¿no? Es como ese tema que no tiene mucho sentido, ¿no? Lógico. Claro, es que es contraintuitivo. Ujú. Claro, dices, pero si el planeta se está calentando, de repente, ¿por qué viene una nevada? Porque hay Como una por ejemplo Filomena, ¿no? Filomena. Claro, Exacto. justo como, porque hay una Filomena. De hecho, acordaos que cuando hubo Filomena, escuchamos a varias personas negar el cambio climático como consecuencia de Filomena, o incluso se plantearon debates en algunos medios de comunicación para negar el Exacto. cambio climático. Debates igual con muchas comillas, porque como digo, es que el debate científico no es eso. O sea, no eso es un debate científico. Y también te aseguro que los debates científicos pueden llegar a ser muy acalorados. Ya, Pero me claro, imagino. no es lo mismo, no es lo mismo, porque estás discutiendo con una base completamente diferente, ¿no? Claro. Pues mira, para eso es necesaria todavía la divulgación con libros como el mío de Cambio Climático para Principiantes, Eso si es. nos interesa saber cuáles son los entresijos del sistema climático para que eso lo permita. El cambio climático no va a hacer que desaparezcan los récords de frío, Ujú. va a hacer que sean menos probables. Y Ajá. eso ya lo estamos viendo. Es muchísimo más probable y a lo largo del año vemos muchísimo más veces récords de calor que récords de frío. ¿Qué pasó con Filomena? En el caso concreto de Filomena, que es algo que recordamos muchas personas, sobre todo las que vivimos en el interior peninsular y que Ujú. parece que si no pasan las cosas en el centro de la península, no pasan, ¿no? Y- y es verdad, porque las personas del norte a veces dicen, pero bueno, pero es que mira lo que nos pasó y de esto no se habla nunca. O por Sí, ejemplo, sí, en el tal litoral cual. mediterráneo, siempre se acuerdan del temporal causado por la borrasca Gloria en enero de Ujú. 2020. Ujú. Gloria para mucha gente de España no la tienen en mente No y existió, claro. no A ellos no le existió afectó. y Gloria nos causó, o sea, se estima que el gasto económico por los desastres de Gloria superaron los 800 millones de euros, que hasta la Wow. fecha es el segundo más importante después de la Dana en septiembre de 2019. O sea, Ujú. que están por encima de Claro, Filomena, fíjate. claro. Pero bueno, que me despisto, ¿no? Que esto al final era una reflexión y un poco una crítica a cómo prestamos atención a lo que pasa a veces en el interior peninsular y nos olvidamos de lo que pasa en el resto. Ese debate es bueno, otro día lo abrimos si quieres, Otro día, Isabel. sí, 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 también es interesante. Entonces, ¿por qué Que pasan hablaba, filomenas si el mundo se está calentando, no? claro, en el caso de Filomena fue que se juntó una borrasca con una capacidad de albergar humedad increíble con una masa de aire muy, muy frío que teníamos sobre la península. Entonces esa combinación hizo que nevase muchísimo en zonas del interior peninsular. Ujú. Claro, es que esa combinación fue también muy, muy llamativa, porque era una borrasca atípica, digamos, combinado con una situación
que sí que es típica en estas fechas en esas fechas del año, quiero decir, que es Sí. que tengas una invasión de aire frío sobre la península. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía, o sea, que ese tipo de confluencias pueden ocurrir. Ujú. Todavía puedes tener la intrusión de aire muy frío y que encima se combine con borrascas potentes que hagan que nieve mucho. Incluso, fíjate que voy a ir más allá, que es que hay cosas del sistema climático que todavía no sabemos cómo se van a comportar. Y el hecho de que Ujú. tú no sepas cómo se va a comportar no quiere decir que no exista el cambio climático, que no sepas nada del cambio Claro, climático. No, 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 claro. no. O sea, ya simplemente el hecho de que hay cosas que no sabes es saber mucho, porque antes no sabíamos que esto no lo sabíamos. Y esto es gracias también a todo el estudio que hemos hecho sobre el cambio climático. A lo que voy, hay cosas del sistema climático que no sabemos todavía cómo se van a comportar, como por ejemplo, qué va a pasar exactamente a medida que vamos perdiendo el hielo en el Ártico. No Ujú. sabemos si eso puede hacer que precisamente las masas de aire frías que normalmente están confinadas en zonas del polo se terminen desparramando más y eso favorezca que tengamos en invierno más intrusiones de aire frío en lugares como por Claro. ejemplo la península o que podamos tener más nevadas incluso en zonas del norte del continente eurasiático, en el norte de América, etcétera. Ujú. Entonces hay Ujú. cosas que todavía no sabemos cómo se van a comportar y que incluso fíjate que es contraintuitivo, que el hecho de que el planeta se esté calentando puede hacer que tengas más episodios fríos en invierno en algunas zonas. Que esto no quiere decir que no vayas a tener episodios más cálidos en verano, porque la tendencia es a esa sobre todo. De hecho, lo más Eso es. probable es que tengas más calor, pero también puedes tener episodios que sean fríos y eso no niega en absoluto el cambio climático. De hecho, muestra lo que se esperaba desde hace décadas. Claro, al final es clima extremo, ¿no? No solamente más calor, más olas de calor, sino además más cuando tengamos esas olas de frío, ¿no? Esos episodios climáticos más de frío, que como dice, a lo mejor serán, parece que pueden llegar a ser menos Abundantes. abundantes durante el año, pero serán a lo mejor más acusados, ¿no? Y esto será, Claro, no no lo sabemos, necesariamente, no necesariamente, ya, pero tú cuando los mires, cuando analices a ver la cuántos has gráfica, ¿no? tenido de Sí, sí, cada, sí. claro, verás si ha habido más o menos de los otros y desde luego que se va a observar que, que los de calor ganan por goleada a los fríos, que es Claro. lo que se está observando ya. Pero no, Isabel, porque esto es ciclos solares. Estos son los ciclos solares. El sol ahora está en un ciclo y entonces son, pues eso, ¿no? Es como, no sé, es lo que toca. Hay un Es otro de poema, los, de los mitos, ¿no? hay un poema de Juan Ramón Jiménez, ¿os acordáis de Ay, Juan Ramón Jiménez? sí, claro, Que nuestro premio escribía Nobel, por con la supuesto. J, Sí. eh, que, que dice, cógela, rosa, cógela, y esto lo cantamos con el coro, con música de un autor que ahora mismo no recuerdo, y hay una parte de una pieza, o sea, de esta pieza, que dice que no, que es el sol, y cada vez que me viene con esto en mi mente suena eso, ¿no? El que no, que es... no es el sol, no es el sol. Igual, es que estamos ya en 2024, pero es que llevamos teniendo satélites desde hace muchísimo tiempo. Si fuese el sol, sabríamos que es el sol. Claro. Porque tiene, igual que tienes satélites que te miden cosas de la Tierra, tienes Ujú. satélites y tienes medidas de lo que le está pasando al Sol. Entonces, si hubiese un aumento en la radiación solar, lo veríamos. Y no es el caso. Es que la radiación solar no ha cambiado de forma significativa en los últimos años y no se Ujú. puede explicar lo que estamos observando como consecuencia del Sol. Igual está comprobadísimo. Sería evidente y no es el caso. Claro. Oye, me encanta que en una charla de cambio climático salga Juan Ramón Jiménez. O sea, ¿Has lo visto? mejor. Esto yo creo que es el titular de la charla. Sí, Vale, sí. a ver. Mira, Bueno, Juan Alfonso García es el compositor de la ok. obra que cantamos con el coro, que me acabo Qué de bueno. Pues acordar. mira, nos Sí, está saliendo un episodio súper completo de sí, Generaciones sí. Tech. Isabel, a ver, pero es que sois los meteorólogos y los climáticos y los climatólogos sois unos alarmistas. Porque esto va a pasar de aquí a muchísimo tiempo, no lo verán ni nuestros hijos ni nuestros nietos, esto lo verán las generaciones del futuro que ya tendrán tecnología como para resolver esto. Sois unos catastrofistas, Isabel. Oye, aquí espera, que has abierto bastantes melones. En primer lugar, todas las previsiones que se han hecho respecto al cambio climático, fiables, porque no es lo mismo que alguien diga, no, esto
y diga, y saque así el dedo y diga, pues como el viento viene del norte, mañana o dentro de 100 años, no. No, eso no funciona así. Bueno, también tenemos la suerte en este campo de que tenemos herramientas y tenemos organismos como por ejemplo el IPCC, que está formado por cientos de científicos y analizan los estudios que hay. Exactamente. Claro, y analiza lo que hay, porque claro, un estudio te puede decir una cosa, pero vamos a ver qué es lo que dice la mayor parte o qué dice la literatura científica en este campo para saber hacia dónde va. Y de esa forma tienes una fotografía bastante clara de lo que se sabe, de lo que no se sabe, de lo que podemos decir y de lo que no. Bueno, pues se han hecho análisis posteriores y recientes de qué era lo que se estaba diciendo hace 50 años y si se ha cumplido, y se ha cumplido todo lo que se dijo. Sí que es verdad que ha habido cosas que no se han cumplido, como por ejemplo la subida al nivel del mar, porque nos hemos quedado cortos. Vale. Pero claro, porque nos hemos quedado cortos con las previsiones. El nivel del mar está subiendo de lo que se planteaba. Sí, ha subido más de lo que se planteaba. Ha subido, sí que es verdad, siguiendo los márgenes que se dieron, porque también es verdad que es que en ciencia, cuando tú analizas estudios científicos y cuando ves, incluso es que basta con abrir el IPCC por cualquier página para darte cuenta que nunca dan un dato sin un margen de error o con un margen de confianza de lo que están diciendo. Claro, es por arriba y por abajo. Te puede dar un número y luego eso puede variar en función de cuestiones, ¿no? Pero hacia arriba o hacia abajo, te da un rango. Claro, pues en el caso del nivel del mar o en el caso también de las temperaturas, es que bueno, en el caso de las temperaturas se daba como, tú das la media, pero también das un abanico en el que se puede mover. Esto es como cuando ves las previsiones de cómo va a moverse un huracán y se muestra ese abanico, ¿no? Pues igual con la temperatura, igual con el nivel del mar, igual con todo, ¿no? Y el abanico además se va abriendo según van pasando los años porque la incertidumbre se va acumulando. En el caso de la temperatura nos hemos mantenido en los niveles medios que se habían estimado, pero con el nivel del mar no. Con el nivel del mar hemos ido siguiendo lo que se había pronosticado, pero sobre el margen superior. Es decir, los niveles medios, o sea, si tú coges este abanico, digamos que el abanico te queda hacia abajo y tú vas siguiendo la línea más pesimista que se había predicho. Y esto ha ido pasando durante muchos años. Entonces, el hecho de, no, es que vosotros decíais que íbamos camino de una glaciación en los años 70 y mira, ¿no? Pues no era eso lo que decía la ciencia. Entonces, esto me salta al siguiente campo, que es, una cosa es lo que me dice la ciencia y lo que está diciendo la gente que investiga en este tema y lo que se está hablando de verdad en los debates científicos de verdad, que no son los que vemos. No en las tertulias. No es una tertulia, no somos. O en la barra de bar. Claro, es lo que está ocurriendo en el ámbito científico de verdad. Y otra cosa es lo que nos llega a la sociedad. Y muchas veces los medios de comunicación o en redes sociales, etcétera, nos hacemos eco de algunos resultados que no tienen un consenso científico. Claro, también es verdad que que sobre todo nos hacemos eco de los resultados que son más alarmistas porque llaman más la atención. Claro, porque llaman mucho más la atención. Y realmente, claro, también hemos sido, o sea, para comunicar cambio climático esto es súper complicado y es muy difícil no caer en el alarmismo, sobre todo cuando hay datos súper llamativos. No es lo mismo decir que el nivel del mar puede subir 5 metros a final de siglo que decir el nivel del mar puede subir en una arquilla entre 10 centímetros y a nivel comunicativo no es igual. Pero claro, igualmente, ahora mismo estamos en 2024, no tenemos la forma de comunicar que había en los años 80 o los años 70 cuando esto, digamos que estaba empezando. Entonces, lo dicho, que por un lado tenemos lo que dice el mundo de la ciencia, por otro lado tenemos lo que dicen los medios y lo que salta a los medios, que termina siendo a lo mejor resultados que no tienen una base científica, y eso lo seguimos viendo ahora incluso. Como es que incluso no son mensajes que llegan a negar el cambio climático, porque seguramente nos suene que hace unos meses se dijo que es que se estaba parando la corriente atlántica y que íbamos camino a una glaciación. Eso es, sí. Seguramente os suene, ¿no? Sí, esto. Sí, la corriente del Atlántico Norte, sí. Claro, esto de la corriente, la AMOC. Eso es. Que esto no, o sea, no es lo que se está diciendo en el ámbito científico.
Y en cambio esto ha circulado como se ha extendido de una forma Es muy peliculero, increíble. ¿no? Que parece que va a llegar como en la película esta el día de mañana, ¿no? Una ola de frío de repente, ¿no? Y nos vamos a quedar Claro, es todos que como congelados. Claro, claro. Y fíjate que combatir eso es muy complicado, sobre todo porque lo que estás diciendo, joder, madre mía, claro, es que te lo imaginas, ¿no? Es que ves el día de Claro, mañana, ves la claro. película del día de mañana, y es que eso no va a pasar. ¿Qué ocurre? Que para comunicar realmente lo que está pasando, que ya es suficientemente grave y las consecuencias ya Exacto. son suficientemente graves, claro, no es lo mismo decir las consecuencias que va a tener que se pare, no la corriente atlántica, porque eso tiene mucha inercia, pero lo que sí que se está hablando en el ámbito científico es que colapse una parte Se está de la corriente ralentizando, ¿no? Un atlántica. poco. Claro, sí, sí, eso sí, pero lo que hablaban los estudios realmente era de que iba a colapsar una parte donde baja hacia las profundidades, no la corriente entera. Claro, lo que está pasando ya es suficientemente grave, pero claro, yo lo que voy a decir no, es que no es comparable vamos, camino a una glaciación. ¿No? Entonces también se hace difícil comunicar Es después un de que el reto. listón se haya puesto aquí. Es que es Claro. dificilísimo. Y luego, por otro lado, ¿qué era lo otro que me habías preguntado? Porque habías dicho lo No, del bueno, porque catastrofismo decían y... que esto no nos afectará ahora ni a nuestros Ah, hijos, ¿no? Sino que será muy a futuro. Porque nos claro. preocupamos ahora. Vale. Y ahí se abrían dos cosas nuevas. Lo primero, esto ya lo estamos viendo. Ujú. Hay cosas del cambio climático, o sea, hay cosas que estamos viendo en nuestro día a día que no podríamos explicar si el cambio climático no estuviese detrás. Y esto ya está teniendo implicaciones. Hay gente que se está muriendo y también nos está costando al bolsillo. Cada año se hace un análisis de qué impacto tuvieron diversos fenómenos meteorológicos adversos. En Ajá. concreto hay un estudio, hay un análisis que sale cada año en el que además esos fenómenos meteorológicos adversos se relacionan con el cambio climático. Hago un paréntesis, ¿cómo se hace esto? Claro, es que estamos en 2024, recordemos, tenemos ordenadores, tenemos modelos muy potentes y de hecho los mejores ordenadores del mundo se utilizan para esto, porque Ujú. es muy complicado hacer modelización del clima o modelización de la meteorología también, ¿no? De una modelización de la atmósfera y del sistema climático en Porque su es un conjunto. sistema caótico, ¿no? En su Y hay muchas, definición. ya hay muchas Exacto. relaciones y demás. Entonces los ordenadores más potentes del mundo se utilizan para esto. Y eso que lo he dicho, que lo que hacemos ha ocurrido una cosa, vale, pues entonces vamos a ver qué hubiese ocurrido si el clima no estuviese alterado, si no Ajá. hubiésemos metido tanta cantidad de gas de efecto invernadero, si no hubiésemos alterado el suelo, etcétera. Entonces tú con eso miras a ver qué probabilidad había de que eso ocurriese de forma normal y qué probabilidad había de que eso ocurriese con un clima alterado. Entonces, si hay mucha diferencia, ya se ve directamente la relación con el cambio climático. Dices, es que esto no hubiese ocurrido si el clima no estuviese alterado. Vale, pues el año pasado, en 2023, Ujú. los fenómenos meteorológicos adversos ligados con el cambio climático causaron en Europa pérdidas por valor de 23.000 millones de euros. Wow. ¡Wow! ¡Wow! ¿No? A ver, dice, vale, tú di que no lo estás notando, pero al mismo tiempo te está costando bastante dinero o, por ejemplo, también estás alterando la forma en la que vives en algunos casos. Mira, por Bueno, ejemplo, acordémonos en 2022 cuando hubo una ola de calor increíble en el mes de junio, a finales de mayo, principios de junio, y en ujú. las escuelas infantiles de Andalucía tuvieron que llamar a los padres para que recogiesen a los niños porque no Ahí se va, podía estar justo, dentro. justo. Es que sobre todo las personas que vivimos en el sur de España, ¿no? Por ejemplo, como es nuestro caso en Andalucía, mi caso, lo estamos notando de manera radical. Es decir, yo jamás, cuando yo estudiaba en un colegio, no hacía falta aire acondicionado. Se abrían las ventanas, había días que hacía más calor, pero era una cuestión normal. Y ahora lo que está ocurriendo, desde luego, todos entendemos que no responde a la normalidad de un verano caluroso, ¿no? Que sucede algo diferente, ¿no? Claro, y eso no lo podríamos explicar si el cambio Ujú. climático no estuviese actuando detrás. Y además, este vínculo entre cambio climático y olas de calor es clarísimo. Ya es que no se puede negar y cada vez que tenemos una ola de calor intensa, Ujú. se puede relacionar directamente con el cambio Directamente. climático, porque el problema no es que tengas una ola de calor, el problema es que estás teniendo muchas olas de calor y en periodos que antes
no se registraban. Entonces, fíjate si esto lo estás viendo ya. Y luego, por otro lado, también me decías, esto para las generaciones futuras que tendrán tecnología, que no sé qué. Es que las generaciones futuras no tienen margen de maniobra. Exacto. Lo que ocurre en el futuro, sobre todo si podemos llegar al límite acordado en el Acuerdo de París, se está decidiendo ahora. Eran 2 Lo que grados, ¿no, Isabel? hagamos, El Acuerdo de 2 grados París. a final de siglo y a ser posible 1,5 grados. El 1,5 grados es muchísimo más deseable, por supuesto. Mm. Pero, No vamos por pero buen camino, por lo que no, yo sé. no vamos por muy buen camino, pero todavía es posible llegar a ese acuerdo. E incluso, fíjate, una cosa que comento mucho en mis conferencias, que es algo que la gente no sabe, Ajá. más allá de la irreversibilidad del cambio climático, que sabemos que hay cosas que no vamos a poder deshacer, hay otras cosas que incluso si logramos deshacer otras, van a continuar evolucionando, como la subida del nivel del mar. Hagas lo que hagas, el nivel del mar va a seguir subiendo. Pero es Ajá. más, es que incluso si quitas CO2 de la atmósfera, el nivel del mar va a seguir subiendo. ¿Y eso por qué? El nivel del mar sube básicamente por 2 factores. El primero es que tú añadas más agua al mar. ¿Y esto cómo lo haces? Con el deshielo, pero con el deshielo del hielo que tienes sobre tierra, no el que tienes flotando en el Ártico, que Claro. termina influyendo de forma colateral, pero no directamente te va a hacer que suba el nivel del mar. Entonces, Ajá. esto es por el deshielo de los glaciares que tenemos sobre tierra, el hielo que tenemos en Groenlandia, el hielo que tenemos en la Antártida y demás. Y luego la otra forma que tienes para que suba el nivel del mar es a través de lo que conocemos como expansión térmica. Cuando un cuerpo está más caliente, cuando la materia está más caliente, se dilata. Entonces, ¿qué ocurre? Que como el océano está cogiendo tanto calor, el agua se está dilatando y eso hace que también suba el nivel del mar. De hecho, hasta hace poco, esta parte era más importante que el deshielo. O sea, la expansión térmica era la contribución más importante a la subida del nivel del mar. Ok. Hasta hace poco, así como curiosidad. ¿Qué ocurre? Que es que no se está dilatando todo el agua a la vez, se está quedando el calor sobre todo en la capa más superficial. Claro. Esa capa no se va a quedar ahí. Esa capa se va a mover Fluye, a lo claro. largo de siglos, de milenios. Entonces, aunque tú pares el sistema, digamos, aunque tú dejes de emitir, aunque tú quites CO2 de la atmósfera, ese agua que ya está dilatada va a empezar a bajar. Y a medida que suba otra, se va a ir dilatando. Entonces, este proceso que lleva tantísimo tiempo va a traer como consecuencia que el nivel del mar siga subiendo, hagas lo que hagas. Claro, el tema es, ¿cuánto quieres que suba? Exacto. ¿Unos Pues puedes centímetros? parar ya o puedes seguir, claro. Claro, dices, vale, todavía puedes subir unos centímetros. Y además durante este tiempo. ¿O quieres que durante ese tiempo suba unos metros? Claro. Ahí está la clave. Ahí está la clave, la dificultad de comunicar. Porque claro, tú dices, vale, tienes esta enfermedad y sabes que vas a estar peor según vaya pasando el tiempo. Pero claro, ¿cómo de peor quieres estar? Porque si tomas estas medidas, pues no vas a... No vas a empeorar tanto, ¿no? Claro, no vas a empeorar tanto como de la otra forma. Y luego, lo último que decías es que ellos tendrán la tecnología. Es que fíjate, es que aunque tengan la tecnología, va a haber cosas que no van a poder remediar. Va a haber cosas incluso que van a continuar evolucionando. Y aquí me gusta hacer el siguiente símil que a la gente le suele gustar muchísimo. A ver. Digamos que ahora mismo estamos jugando una partida de cartas y tú tienes en tu mano una serie de cartas con la que, pues igual la partida no la ganas, pero quedas en muy buena posición. ¿Por qué vas a esperar a que salga un as si tú con estrategia puedes quedar en muy buena posición con esta partida? Porque igual, cuando salga el as, sí que va a ser imposible quedar en esa posición. Pues aprovechemos las cartas que tenemos, porque las tenemos muy potentes. Claro. Ya tenemos conocimiento, tenemos estructuras sociales y políticas que nos permitirían llegar al límite acordado en el Acuerdo de París, o al menos pasarnos por poquito. Y tenemos ya tecnología disponible
pero sobre todo Falta la tenemos voluntad. otro tipo de herramientas. Bueno, claro, ahí abriríamos un melón tremendo. Un debate importante, ¿no? Yo te iba a decir, claro, porque todos sabemos que la mejor idea es jugar a la geoingeniería, ¿no? Eso puede Que la resultar mejor idea. muy bien, ¿verdad? Eso puede resultar Vamos, sí, estupendo. como hacían vamos. Isabel en Futurama, ¿te acuerdas, no? Que cogían un cubito de hielo gigante y lo echaban al Atlántico y ya bajaban el... buenísimo, ¿no? Nada, bueno, bromas aparte, es verdad pero que... también, ¿dónde harías ese cubito de hielo? Porque, claro, por la segunda ley de la termodinámica tú no puedes... No, pero estamos en el la ley de la futuro. En el futuro ya nos hemos pasado el juego y no tenemos leyes de la termodinámica. Da igual. Claro, no, también era en Futurama cuando decía que la velocidad que el límite establecido por la velocidad de la luz les parecía poco, entonces decidieron aumentar. Exacto, lo aumentaron. Buenísimo. Me parece la solución genial. Sí, no, pues cosas que no se pueden hacer físicamente, pues ellos las hacían. Claro, pero Sí. tú, por ejemplo, no puedes generar un cubito de hielo sin calentar. Claro, tienes que utilizar energía dentro de un sistema cerrado que es la Tierra, porque recordemos que la Tierra es un sistema cerrado, por lo cual hagamos lo que hagamos, vamos a generar calor, ¿no? Claro, bueno, de hecho, si estás en verano y dices voy a abrir el frigorífico para enfriar mi casa, la vas a calentar más. Ostras, esa es buena también, ¿eh? Esa es genial, que también salen los Simpsons. Bueno, aquí están saliendo un montón de referencias culturales, me encanta. Oye, Isabel, por retomar un poco, porque sí que me interesa mucho, antes hablamos de esa... evidentemente de ese mito de que vosotros sois unos agoreros, ¿no? Que sois unos alarmistas, catastrofistas y tal, ¿no? Eso ya ha quedado demostrado que realmente no es así, sino que estáis intentando alzar la voz para mostrar los impactos, ¿no? Que es verdad que hay parte de la prensa que, bueno, por temas de titulares es mucho más jugoso ser más extremista, pero que en realidad las consecuencias van a ser bastante graves. Pero no en todos los países van a ser igual de graves. Y me temo que a nosotros aquí en España nos van a tocar cartas de ese juego metafórico que tú decías, cartas reguleras, ¿no? Tenemos una posición fastidiada. Tenemos una posición difícil porque estamos muy cerca del Mediterráneo y muy cerca del Sáhara. Entonces vamos a vivir situaciones muy complicadas por eso. Pero claro, yo aquí también digo ¿qué consideramos que es llevarnos la peor parte? Porque nosotros, dentro de lo que cabe, vivimos en un país desarrollado, en un país con un nivel de desarrollo increíble, pero que además tenemos estructuras muy interesantes a nivel social. Nosotros tenemos una sanidad pública que también podríamos hablar del tema. Lo que va quedando, sí, pero bueno. Pero quiero decir que tenemos sanidad. Una red social, ¿no? Tenemos una estructura que no la tiene, por ejemplo, en India, que es otro de los países que va a ser más afectados por el cambio climático. Eso, bueno, ya estamos viendo cosas alucinantes, pero además no solamente que no tengan en otros países, sino que no tienen acceso todas las personas que viven en esos países, porque seguramente en la India sí que haya determinado porcentaje de la sociedad que pueda hacerle frente a la crisis climática. Ya en España, por ejemplo, estamos viendo una gran desigualdad en este aspecto. El caso más claro que ha salido ya antes, el aire acondicionado en verano. Exacto. Es que no todas las personas se pueden permitir tener aire acondicionado en verano, porque no pueden instalar. Claro, o no todos los edificios están igual de acondicionados. Entonces eso, fíjate el melón que se abre, que es también lo que muestra la desigualdad climática. Ese concepto es súper interesante porque, claro, al final estamos todos en el planeta, pero no a todos nos va a afectar de la misma manera, ni muchísimo. Por supuesto que no. Y desde luego que las personas que tenemos más medios vamos a poder sobrellevar estas situaciones muchísimo mejor que otras personas que no tienen medios. Y esto, claro, abre ya un melón realmente de lo que significa el cambio climático. Si solo lo entendemos desde el punto de vista científico, con todo lo que he estado contando antes de, pues el nivel de mar sube, no entendemos en absoluto lo que implica el cambio climático. Dejamos una parte enorme atrás, que es la político-social, ¿no? Y cómo nos afecta realmente, y cómo afecta al entorno. Mira, hay una cosa que se dice muchas veces, que yo también la digo, muchas veces nos centramos mucho en el planeta Tierra, en el sistema Tierra, en las especies que habitan aquí, etcétera. Y claro, decimos, al final el planeta Tierra va a seguir girando y va a continuar su evolución, nos guste o no. Exacto. Los que no vamos a poder adaptarnos bien somos
nosotros como especie. Pero aún así también me parece importante señalar que cuando se quema Notre Dame nos llevamos las manos a la cabeza porque es un legado histórico que se construyó hace cientos de años, pero pensemos que cada vez que desaparece una especie estamos destrozando una evolución que le ha llevado a la Tierra millones de años conseguir. Y estamos perdiendo un legado de toda esta maravilla que es el planeta Tierra, ¿no? ¿Qué cúmulo de casualidades se han tenido que juntar para que haya vida aquí, para que lleguemos a estar nosotros pensando y entendiendo lo que nos rodea, que es que me parece alucinante, y estemos viendo desaparecer cosas que han tardado millones de años en formarse. Bueno, o sin irnos tan lejos, Isabel, el Parque Nacional de Doñana, aquí en Andalucía, que está viéndose gravemente afectado, ¿no?, por el cambio climático, por otras cuestiones que no son cambio climático, pero bueno. Y ese es otro melón, porque también muchas veces nos centramos en el cambio climático, que al final yo tengo mucha suerte porque es mi especialidad y es de lo que más se habla, pero es que nos estamos dejando a un lado el problema que tenemos con la biodiversidad, con la contaminación, con la gestión de recursos, y al final todos son problemas que comparten la misma mesa. Y al final tenemos que intentar atender a todos a la vez si queremos poner solución a esto. De nada sirve el centrarnos únicamente en el cambio climático e intentar mitigar y adaptarnos al cambio climático si perdemos el 90% de las especies por el camino o si terminamos causando... productivo, por ejemplo. Claro, o si terminamos generando un problema de contaminación brutal. Fíjate, exacto, ¿no? Porque tú por ponerte un ejemplo así como súper tonto, cuando hablamos de los plásticos, el mayor problema que tienen los plásticos es un problema ambiental. Que sí, que si tú vas tirando del hilo, vas viendo que tiene algunas fuentes comunes con el cambio climático. Sí, vale. Pero el principal problema que tienes con los plásticos no es el cambio climático, es el problema ambiental. Claro, a nivel climático tú dices, ¿es más sostenible utilizar una bolsa de plástico que una bolsa de tela? Y a nivel ambiental, ¿qué? ¿Qué pasa con la bolsa de plástico cuando se va desintegrando? ¿Qué pasa con la bolsa de tela? Claro, ¿no? Así que... Todo está conectado, es todo está conectado. No quería dejar de preguntarte, hablando un poco decíamos de España, ¿no?, que vamos a ser un país especialmente afectado, aunque, como decía, y creo que el indicativo es bueno, que afortunadamente somos un país desarrollado y tenemos ciertos mecanismos para paliar la situación, pero incluso aquí, en el mismo país, el norte y el sur se van a ver afectados de manera muy diferente, ¿no? La pregunta es, ¿los andaluces nos tenemos que comprar un chalet en Asturias? ¿O cómo lo vamos a hacer? Te invito a que mires cómo ha ido evolucionando el precio de la vivienda en el extremo norte. Por ahí va la pregunta, efectivamente. Te animo a que eches un vistazo. Sí. Y también cómo está cambiando el hábito de vacaciones para los españoles en verano. Yo te lo puedo decir que desde aquí, ya te digo, desde Andalucía, desde Granada, hay muchísima gente que ha optado este año por irse a la fresquita Asturias, a Cantabria, a País Vasco, a Galicia, a la cordillera cantábrica, ¿no?, a la cornisa cantábrica, huyendo del calor. Los exiliados climáticos, Isabel, que no hemos abierto ese melón, ¿eh? Los exiliados climáticos, porque esta es otra, es decir... todo este debate que hay ahora, muy interesante además sobre el tema de la inmigración, no tanto en España como en el resto de Europa, ahora es importante, pero posiblemente dentro de unos años, cuando haya más exiliados aún climáticos, esto va a ser un problema de una magnitud aún mayor, ¿no? Porque la tendencia, lo decíamos antes, es a que los países con menos recursos puedan afrontar peor el cambio climático, y África está en el corazón de esto, ¿no? Ya lo estamos viendo, pero es que no solamente está pasando en África, es que también en regiones de los países que nos consideramos desarrollados está habiendo zonas donde ya no se puede cultivar igual que hace 50 años o que hace 30 años. Y muchas veces, cuando pensamos en esas migraciones climáticas, se nos viene a la cabeza sobre todo aquellas regiones que van a quedar sumergidas bajo el nivel del mar, o no directamente sumergidas, pero que como cada vez tienes... más cantidad, o mejor dicho, más volumen de agua en los mares y océanos, esa agua es capaz de adentrarse más hacia adentro, en zonas de tierra. Entonces cada vez habrá más regiones que se vayan inundando cada X tiempo y demás. Entonces muchas veces pensamos en esa gente como diciendo, claro, es que esa isla va a quedar sumergida, entonces esa gente se va a tener que ir. Ya, pero ¿qué pasa con esas personas que se ven sometidas a sequías cada vez más largas y prolongadas, que se ven interrumpidas por fenómenos meteorológicos adversos, por tormentas muy intensas que de repente anegan todo ese campo
y hacen inservible todo lo que hubiesen cultivado. Entonces esa gente tiene que emigrar o lugares donde cada vez el calor es más insoportable. Pero es que además está demostrado que el cambio climático intensifica conflictos que ya existiesen. Por sí mismo, el cambio climático a lo mejor no te genera un conflicto, pero sí te lo hace más potente. Porque aumenta la desesperación de las personas que están en ese lugar. Y tienes menos recursos, menos comida, ¿no? Claro. Al final el cambio climático por sí solo explica muy pocas cosas, pero está sirviendo de telón de fondo para todo lo que ocurre en nuestro día a día. Al final es el escenario en el que nos estamos moviendo. Y aunque haya actores y haya personajes que sean los que están moviendo la acción que se está desarrollando, por ejemplo, en un conflicto, si el escenario no fuese el que es, a lo mejor ese actor no tendría esas herramientas para haber generado esa escena. Así haciendo como una analogía un poco con el teatro. Sí, tiene sentido. Con todo esto que estamos hablando, a mí se me ocurre que es difícil no tener, cuando estás un poco informado, eso que ahora se ha venido a llamar ecoansiedad. Sí, seguramente que quienes nos estén escuchando... confieso que la tengo, porque leo muchísimo sobre el asunto e intento ser optimista, como te decía antes de la charla, pero cada día cuesta más, ¿no? No tener esta ecoansiedad y decir, joder, se está complicando todo demasiado, ¿no? Sí, al final es que es normal que te invada ese sentimiento. De hecho, la mayor parte de la gente, cuando le preguntas sobre qué les inspira el cambio climático o cuando escuchan este tipo de lo que he contado a lo largo de esta hora, claro, les entra ansiedad y les entra tristeza y pena y dicen, madre mía, ¿pero dónde vamos? Pero el problema es mantenernos en esas emociones negativas. El problema no es la emoción negativa en sí, sino con qué la juntas. La reacción, ¿no?, que provoca. Claro, tú puedes notar tristeza o, mira, hablemos del miedo, ¿no? Porque también este tipo de situaciones generan miedo. Sí. Tú cuando se empieza a incendiar tu casa, es el miedo lo que te hace salir corriendo. Pero no solamente el miedo, el saber dónde está la puerta de salida. Claro, si tú no sabes dónde está la puerta de salida, sí te puedes quedar paralizado por el miedo, pero tú corres. Entonces, el miedo por sí solo no te paraliza, ¿no? Qué bueno. O sea, el miedo combinado con el hecho de saber a dónde está la salida. Pues con temas ambientales, el problema no es que esto genere tristeza o genere miedo o genere ansiedad. El problema es no mezclar estas emociones con mensajes positivos y sobre todo de esperanza. Y el mensaje positivo no es que la tecnología nos va a salvar, porque seguramente, o puede ser, no voy a quitar seguramente, puede ser que cuando la tecnología llegue ya sea demasiado tarde. Pero recordemos que estamos jugando esta partida de cartas y que las cartas que tenemos sobre la mano ahora mismo nos permitirían quedar en muy buena posición. Utilicémosla con estrategia, que todavía podemos. Eso es. Y si no quedamos en segunda posición, todavía podemos quedar en tercera. Y si no quedamos en tercera, todavía podemos quedar en cuarta. Pero no por decir, no, pues es que esto, mira lo mal que está, pues que se queme toda la casa, ¿no? Si yo total... Ya ¿no? está, da igual, tiro las cartas. No. Y sobre todo tenemos que ser capaces de imaginar futuros utópicos. Porque si no somos capaces de imaginar futuros utópicos, no vamos a ser capaces de diseñar caminos que nos lleven hacia ellos. Hace unos años, cuando alguien inventó el ordenador, otra persona pensó que todos podríamos tener un ordenador en casa. Y seguramente alguien le dijo, ¿pero dónde vas tú, loco? ¿Cómo va a tener todo el mundo un ordenador de estos? Y claro. Mira, o alguien dijo, tendríamos que tener calles asfaltadas en todos los lugares de este país. Y mira, y era algo que parecía imposible. Claro, creo que hay una frase, Isabel, en tu libro que dice que el mañana depende de las decisiones que tomemos hoy. Me ha parecido que estaba por ahí, ¿no? ¿Cuáles son esas decisiones? Por ir un poco cerrando la charla. Es la pregunta más fácil que te ¿Más fácil? En toda... es la más difícil. Sí, es la más difícil. Porque no hay una guía cerrada de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y si veis una guía cerrada que diga, haz esto y esto, huid de ella. Como si fuera una receta, ¿no? Primero hacemos esto, luego tal. Eso es, como una checklist. Al final es un tema súper, súper, súper complicado.
Por Pero ejemplo, algo que se te hablamos ocurra, mucho. que podamos decir, oye, esto sí que es una política, una medida que de manera razonable ayudaría a paliar o acercarnos a ese objetivo de 1,5 2 grados a final de siglo. Es que hay muchísimo, hay muchísimo. Por ejemplo, siempre hablamos de la energía, porque es verdad que la energía se lleva una parte muy importante del pastel a la hora de Ujú. tener en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero que hacemos a la atmósfera. Pero claro, electrificar en algunos casos cuesta mucho. Es muy Claro. fácil apostar por bueno, fácil, también tiene sus dificultades, pero digamos que es relativamente fácil el cambiar la fuente de energía de la luz que recibimos desde casa, porque ya está electrificado, pero hay otros aspectos que son más difíciles de electrificar, como por ejemplo el transporte. Hablamos de coches eléctricos, por ejemplo, pero solamente con coches eléctricos no vamos a solucionar este problema, ni muchísimo menos. Bueno, solucionar, además a mí no me gusta utilizar esa palabra, pero seguiríamos teniendo otros problemas. Por ejemplo, ¿qué Ujú. pasaría con el transporte? Pues la opción a la que tenemos que ir es a otro modelo de movilidad. Un modelo en el que se prime el transporte que sea más fácilmente electrificable, como por ejemplo el tren, Ujú. y eso, claro, no depende directamente de nosotros, pero recordemos que nosotros tenemos la capacidad de votar y Ujú. tenemos la capacidad de pedir a quien corresponda que nos ponga las cosas fáciles, porque hay Exacto. cosas que no podemos hacer de otro modo simplemente por haber nacido donde hemos nacido, que esto también es muy gordo, ¿no? Mira, hace unos días estaba dando una conferencia en una universidad y se me Ajá. acercó una chica para decirme que ella en clase, ella era la profe, había pedido a sus alumnos que calculasen su huella de carbono simplemente haciendo las cosas tal y como las hacían. Y tenía un estudiante que era de un país de Latinoamérica y le dijo, voy a calcular la huella simplemente haciendo las cosas como las hago en España y cómo las haría si estuviese en mi país. Y la huella era muy diferente. Simplemente Claro. o sea, simplemente por estar en España, la huella era mucho Mucho más mayor. elevada que en su Claro. país de origen. Claro. Y claro, nosotros también tenemos la responsabilidad de pedir a quien corresponda que esto nos lo ponga fácil. Pero Ujú. también hay decisiones en nuestro día a día que contribuyen a que esto sea mayor o que sea menor. La forma en la que nos alimentamos, aunque esto causa mucha polémica. Es otro melón enorme, ¿no? Al final vamos saltando Sí, porque de está todo melón en conectado, melón, ¿no? claro. Ese chuletón que te comes, que está tan rico, para el que le guste la carne, requiere una serie de agua, una serie de tiempo, una serie de cultivos que no requiere pues la verdura o la fruta, ¿no? Por ejemplo. Claro, o al menos no con esa cantidad. A ver, claro, si te lías a comer aguacates que vienen de la otra punta del mundo, Bueno, pues claro, también sería comparar, pero tenemos que tener en cuenta que el consumo de carne está demostradísimo, está conllevando también una emisión muy grande, no solamente por la emisión directa que tenemos de los animales que después nos comemos, sino de la deforestación que está habiendo para poner cultivos, para alimentar a para los zonas de animales que pasto, tú después claro, te vas a comer. exacto. Y esto está demostrado. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando decimos esto, decimos, es que no quiero prohibir comer. No, no decimos eso, no decimos eso. ¿No? Porque si este tipo de carne que tú estás consumiendo mm, ha tenido una serie o tiene unos criterios, por ejemplo, es carne que viene de animales que están en el campo tranquilamente alimentándose de lo que hay ahí, pues que incluso puede ser hasta beneficioso para el terreno, ¿no? Si Ujú, está, ujú. si lleva un Si está buen. integrado de manera sostenible y ecológica, ¿no? En Claro, el territorio. claro, ¿de dónde viene el problema? Cuando viene de otro tipo de modelo. Y esto al final no es, deja de comer carne, nosotros, pues, que cada cual pues haga lo que, no lo que quiera. Me estoy explicando fatal, perdonad. Quiero decir, nosotros cuando Al final hablamos es, sí. de consumir menos carne, no estamos diciendo, vuélvete absolutamente vegano. Normalmente no decimos eso, decimos hay que consumir menos carne, porque hay personas que comen carne durante todas las comidas al día. Claro, que no Y se esto, trata de tirar el coche, no se trata de no comer carne, no se trata de no comprarte ropa nueva, que ese es otro, otro debate, ¿no? Se claro, trata de también hacerlo todo en menor medida. No el es tema de la ropa, tema de la claro, ropa, ¿no? el tema Hacer de la unos ropa también. vaqueros, estar cambiando los vaqueros constantemente.
Claro, también cuando nosotros decidimos de repente consumir y dejamos de ir a los centros donde podemos comprar o establecimientos y nos lo traen todo desde Eso es otra, otro claro. lugar con La coches, furgoneta, el coche. las furgonetas, y luego además, claro, el problema ambiental de los embalajes y demás. Y mira, volviendo al tema de la comida, otra de las cosas de las que se habla muy poco es del desperdicio alimentario. Bueno, enorme. Enorme, más la mitad, ¿no? Creo que era en países desarrollados, creo que era como en torno, no sé si era un tercio o la mitad de la comida que se produce En se torno al desperdicia o se tira, ¿no? 30%. Un 30%, un tercio. Es un montón, es un Es una montón. locura. Entonces, como ves, empiezas a tirar del hilo y al final todo lo que haces termina teniendo un impacto. Y claro, aún así, cuando las personas nos escuchan y dicen, claro, ¿qué me estás diciendo a mí? Mira estos que tienen un jet privado y tal, no sé qué. Por supuesto que quien tiene más responsabilidad tiene que hacer más. Esto al final es un problema de responsabilidades compartidas, pero no son responsabilidades iguales en función de quién seas. Y por supuesto que quien tiene más responsabilidad y tiene más margen de maniobra tiene que hacer muchísimo más, por supuesto. Pero eso no quita que el resto de personas que formamos parte de esta sociedad Ujú. no pongamos de nuestra parte. Porque incluso si se toman medidas valientes para mitigar los peores efectos del cambio climático y adaptarnos a los que ya estamos viendo aquí, todo eso no tendrá nada de éxito si la ciudadanía no se suma. Claro. Y la mayor parte de la ciudadanía no está formada por gente que tiene jets privados o que tienen empresas que hacen tal o cual cosa. Que esto también sería abrir otro melón, porque muchas veces decimos, no, es que mira esta empresa. Ya, pero es que esta empresa te está dando un servicio. A lo mejor si tú no consumieses tanto de esta empresa no haría las cosas de esta forma. Y si no, pues le puedes decir a esta empresa, oye, que no quiero que hagan las cosas así. Y uno, pues no, pero si son 1.000 millones bueno, 1.000 millones de pasados, si son 100.000 personas las que en un país están diciéndole a una empresa, oye, no hagas esto así, pues a lo mejor la empresa decide cambiarlo porque ve que de este otro modo también tiene un beneficio económico. Pues me gusta esa reflexión, Isabel. Me gustaría que cerráramos esta charla con algún mensaje de estos optimistas, ¿no? Porque es verdad que parece que cuando hablamos de cambio climático, fíjate que hemos comenzado la conversación como muy dicharacheros, ¿no? Y conforme hemos ido profundizando, nos hemos ido un poco complicando, ¿no? Y a lo mejor hablando de esa ecoansiedad, ¿no? ¿Qué te parece si cerramos con un mensaje de esto así que nos pone las pilas y positivo? Claro, yo creo que ya ha salido, ¿no? El tema de ese símil con las cartas. Todavía estamos a tiempo de que el futuro se parezca mucho a lo que estamos conociendo hoy. Y, y tenemos que poner esfuerzos muy gordos para ello. Pero Ujú. todavía es posible, todavía es posible. Y aún así, en caso de no llegar a los acuerdos que nos hemos marcado para final de siglo, siempre tenemos que recordar que superar el Acuerdo de París en vez de por 1,5 hacerlo por 1,6 va a ser mucho mejor que hacerlo por 2. Ujú. Superar la temperatura media preindustrial por 2 grados será mejor que hacerlo con 2,5 y 2,5 va a ser mejor que hacerlo por 4 o por 6. Y estamos aún a tiempo de mantenernos a lo mejor en el grado y medio, pero por debajo de los 2 a lo mejor. Con Y eso ya nos tenemos que quedamos. poner, sí. Nos vamos a poner las Y pilas, ¿no? Entre todo y esa reflexión interesante, ¿no? El que más responsabilidad tiene, que más haga, ¿no? Y cada uno en esa, su parcela individual, pues que intente sumar. Isabel Moreno, me encantaría intente seguir no que charlando lo haga. contigo. Exacto, que lo haga, Hagámoslo, efectivamente. al menos Muchísimas conscientemente. gracias Nada, gracias a por charlar vosotros. con nosotros, por hacer comprensible un tema, como hemos puesto sobre la mesa, tan complejo, en el que no hay una sola causa, sino que hay una multitud de factores, ¿no? Y que al final lo hemos ido viendo, ¿no? Y cuando abríamos un melón saltaba otro y otro y otro, porque esto es el clima, y el clima está interconectado con muchísimas cosas. Sí. Pues lo dicho, Isabel Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.